Bueno, está bien. Nos perdimos todo de nuevo. Ya, ahí sí. ¿Se escucha bien? Perdona que te voy a tapar un poco. Em, ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Allá? Ah, ya. Ya. Volviendo al esquema que nos mostró la Bernardita, que hizo una excelente introducción al sistema de salud, muy a grandes rasgos chileno. Yo les voy a hablar de la parte estatal, es decir, de la aseguradora estatal, el gran asegurador estatal, donde está el 80% de la población hoy día, eso ha ido aumentando sobre todo después de la crisis de la ISAPRE, y vamos a hablar de los prestadores estatales o públicos, es decir, los hospitales, los consultorios, que muchas veces han quedado como fuera de la reforma. No sé si recuerda las últimas discusiones, ha sido siempre ISAPRE, el plan de salud garantizado, qué sé yo, mejor regulación, pero en general se ha olvidado un poco FONASA y los prestadores, sobre todo los prestadores, los hospitales han tenido poca reforma. Hubo un intento de reforma de FONASA hace unos años, ¿cierto?, en el gobierno pasado, pero tampoco prosperó, que es otro de los problemas que tenemos, que no nos prosperan mucho los proyectos de ley en esta área. Entonces, a grandes rasgos, FONASA es un servicio público de cierto del sistema de salud. Se supone que es descentralizado y con personalidad propia, pero tiene la verdad que seguir los lineamientos y supervisión del ministerio. Tiene un director que es elegido por alta dirección pública, ¿cierto? En ese sentido se mejoró la selección, antes era como a dedo, entre comillas, por el gobierno de turno. Sin embargo, sigue siendo un cargo de confianza, por lo tanto la remoción de este director es por confianza. Ahora, excepcionalmente, ustedes saben, cada gobierno tiene 12 cargos para eximir de alta dirección pública. Bueno, FONASA siempre ha sido eximido, para que uno vaya aquilatando un poco la importancia política que tiene el cargo. Respecto a las atribuciones y funciones, esto es bien, no sé cómo llamarlo, sui generis quizás, porque FONASA, si bien en teoría es el asegurador, ¿cierto? Quien tiene que asegurar la entrega del plan de salud, de los beneficios a las personas, la verdad es que tiene pocas atribuciones como asegurador. De partida solo puede fiscalizar, por ejemplo, a los prestadores, hospitales y consultorios en parte, por lo que es GES, ¿cierto? La garantía explícita de salud, este grupo de prestaciones y problemas de salud que tiene asociado su tratamiento, ¿cierto? Garantizado. Solo puede supervisar en eso FONASA a sus prestadores, pero no puede garantizarle todo lo demás a las personas y es por eso que nos encontramos con listas de espera. Las listas de espera en general están en los no GES, ¿no? Cuando uno ve estas personas que están en, bueno, también GES, es verdad, pero la mayoría, el grueso está en no GES. Y uno ve que hay a veces más de un año esperando, o no sé, más de, ahí mostró Bernardita dos láminas antes un gráfico que mostraba que Chile tiene el peor resultado en cuanto a proporción de personas esperando más de 3 meses para ser atendido por un reemplazo de cadera. O incluso por una cirugía GES, estábamos un poquito más allá del promedio, una catarata. Entonces uno puede ver que FONASA tiene ciertas atribuciones propias de un asegurador, tiene que financiar las prestaciones, en parte, porque vamos a ver que FONASA no financia la atención primaria, lo hace el ministerio, por tanto puede de alguna manera controlar el gasto de la mitad de lo que se entrega a las personas, solo el hospitalario. Y por otra parte, tiene varias otras funciones que son, por ejemplo, los convenios con los propios hospitales. No los hace FONASA, no define qué exigirle, los hace a medias con el ministerio. Y respecto a lo que no puede hacer, y esto es bien impactante, no puede hacer nada en la atención primaria, salvo fiscalizar los GES, pero no le paga la atención primaria. Los consultores no le paga el per cápita, que es la forma en que se financian los consultores, consultorios, no puede fiscalizarlo y no puede hacer nada respecto de licencias médicas. Que es otro tema interesante. Pablo ha hecho también varios estudios y les puede comentar más, pero el grueso hoy día de los recursos, al menos de lo que respecta al 7%, se está yendo tanto en FONASA como en ISAPRE a licencias médicas o al pago asociado a las licencias médicas, el subsidio por incapacidad laboral. Y FONASA no puede hacer nada porque no autoriza las licencias, tampoco las puede fiscalizar y no las paga. Entonces, la verdad es que ahí es bien caja pagadora, solo traspasa recursos. Y como decía Bernardita, tiene dos mecanismos cierto, de cobertura. Uno puede ir a los hospitales públicos y paga cero. Hasta hace un año atrás, hasta hace 2 años atrás, dependía del grupo en que uno estaba. Si uno tenía más recursos, podía pagar incluso hasta el 20% en un hospital público. Con este gobierno se cambió la política y ahora todos pagan cero si se atienden en un hospital público. El consultorio siempre ha sido costo cero. Ahora, el problema con los consultorios es que estén las cosas que uno va muchas veces a buscar, por ejemplo, medicamentos. Y respecto a lo que es la atención en la modalidad de libre elección, ¿cierto? Que es atenderse con prestadores privados en FONASA,
Hay una cierta cobertura como en papel o teórica, pero si ustedes se fijan, y este es un cuadro, a ver si me resulta, sí, este es un cuadro de un director de FONASA, el último director de FONASA, nos muestra que la verdad es que la cobertura muchas veces puede llegar, por ejemplo, a ser en días camas entre un 2 y un 5% del precio real. ¿Cierto? La cobertura en papel, digamos, es distinta a la real, o un 34% en una intervención quirúrgica, que obviamente es lejos de las atenciones más caras, y así uno puede ir viendo, no sé, los medicamentos hospitalarios a veces 0%, prótesis, etcétera. Entonces la cobertura real en prestadores privados de FONASA es bien baja, o el que están en convenio con FONASA, y es por eso que tampoco las personas, digamos, que están en lista de espera pueden llegar y saltárselas y decir, bueno, me atiendo en la libre elección, porque sobre todo en lo que es cirugía, no tanto en lo que es ir a ver un especialista, pero en cirugía sale mucho más caro. Y por eso es que se cree, lo voy a pasar, lo voy a mencionar en un segundo más, esta modalidad de cobertura complementaria o un seguro complementario, ¿cierto? Para las personas de FONASA en la ley corta de ISAPRE, que era de ISAPRE, pero bueno, tuvo cosas también de FONASA. ¿Qué creó la modalidad de cobertura complementaria? Bueno, simplemente un seguro complementario en FONASA. Se les va a ofrecer, si es que esto funciona, porque en teoría lo tiene que licitar FONASA y lo va a hacer el otro año, si es que llegase a funcionar, es un seguro complementario como cualquier otro que uno paga una prima por persona, porque en FONASA, recordemos, uno paga el 7% y queda cubierto uno y todo tus cargas. Aquí uno tiene que pagar una prima por persona y se puede atender en los prestadores privados con una cobertura mayor que la que yo les mostraba recién, en teoría, que es la de la libre elección. Entonces, si eso funciona, en teoría habría una mejor cobertura en los prestadores privados. El punto es que hoy día igual existen seguros complementarios para FONASA, por lo tanto habría que ver cuáles serían estas características que pudiesen hacer que fuesen mejor o que funcionara bien, pero eso te lo voy a dejar a ti, se lo va a dar Jaime. Y luego tenemos entonces los prestadores de salud. Eso es más o menos FONASA, muy a grandes rasgos y a la rápida. Y los prestadores de salud tienen una característica que yo les voy a tratar de dejar dos mensajes importantes porque si no va a ser mucha información. Y es que, fíjense, dependen directamente del Ministerio de Salud, los hospitales. Yo tengo el Ministerio de Salud que tiene una subsecretaría de redes, ¿cierto? También tiene la subsecretaría de Salud Pública, pero de la subsecretaría de redes dependen los servicios de salud, que son los que administran a su vez. Ahí la atención secundaria y terciaria se refiere a los hospitales y a la atención de especialidad. Los consultorios sí dependen de los municipios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos finalmente que los servicios de salud, que son estos 27 organismos, servicios descentralizados, pero dependen del ministerio, son los que administran los hospitales. ¿Cómo se elige el director de hospital y el servicio? Lo mismo, alta dirección pública, pero es un cargo de confianza. Por lo tanto, su máxima duración esperada es 4 años. Y atribuciones, en el caso de los servicios de salud son ellos, por ejemplo, quienes deciden las plantas, o sea, de la dotación, la cantidad de médicos o personal de la salud que va a estar en los hospitales. Sus salarios vienen más bien determinados por ley. Entonces, no es mucha la atribución que tiene cada hospital para poder gestionarse, ¿cierto? Le fijan el salario, le fijan la planta. Entonces, tiene la parte médica, obviamente, y algunos gastos, pero tampoco define los convenios. Los definen entre el Servicio de Salud, FONASA, el Ministerio. O sea, no es tan, tampoco tiene la libertad para gestionarse como, no sé, como una empresa cualquiera, digamos. Y el director, recordemos, es alguien elegido por cargo de confianza que se va a ir sí o sí en 4 años, y por ende más bien responde a quien lo puso que a algún directorio o a las personas o a los usuarios. Y lo mismo ocurre cuando uno se va, incluso puede ser mayor como quien dice, arbitrariedad, comillas, en la elección de los directores de los municipios, del área de salud de los municipios y de los SFAM o los consultorios, ¿cierto? Que dependen de los municipios. Los municipios son autónomos del ministerio, autónomos de los servicios de salud, tienen recursos propios que complementan lo que reciben de financiamiento, pero es el alcalde de turno quien elige al director de servicios y a los directores de hospitales. Ahora, eso tiene una contraparte que puede ser mirada un poco mejor o puede ser mejor para la mirada usuaria que lo que ocurre en los hospitales, y es que el alcalde igual cambia cada 4 años elegido directamente por las personas que se atienden en ese CEFAM. A diferencia del director de hospital. ¿Tiene sentido hacerlo? Tiene más incentivos a hacerlo mejor, a pesar de que no tiene ni alta dirección pública y todo, tiene por lo menos una mayor rendición de cuentas ante, o una accountability, como decimos en comercial, delante de los usuarios, porque son ellos los que eligen al alcalde cada 4 años, y si hace una mala gestión lo van a, como comillas, castigar o premiar, si hace una buena gestión directamente. Pero tiene esta otra parte que se elige muy, muy discrecionalmente.
Entonces ya respecto a los desafíos, uno puede ver que en el Fondo Nacional de Salud, en el FONASA, hay una debilidad en el gobierno corporativo. No hay un directorio ni nadie mirando cómo lo hace este director, sino que cambia, ¿cierto?, con el gobierno de turno. No recuerdo yo que haya pasado un director de FONASA a dos gobiernos. Yo creo que nunca, ni en ningún cargo probablemente, salvo un par de superintendencias, pero en general... y un ministro, un único ministro, ¿quién será? Pero en general no hay posibilidad, ¿cierto?, de que seas evaluado por buen desempeño y continuar en tu cargo. Esto es porque ya dijimos alta dirección pública y tampoco cuenta con las atribuciones, como decíamos, FONASA no administra la mitad de los recursos, ni los de licencias médicas, ni los de atención primaria. Pagan va en parte a los hospitales, básicamente, y a la libre elección. Pero tampoco es tan libre lo que paga la libre elección porque es un arancel fijado por Hacienda. Y el que se inscribe como prestador ahí se le reembolsa. Fee for service, en el fondo. Es bastante poco eficiente ese mecanismo de pago. Por lo tanto, el presupuesto fiscal o el aporte de FONASA que viene desde subsidios del Estado ha crecido en el tiempo como proporción de su presupuesto. Y también ocurre que finalmente, debido a todos estos problemas en la institucionalidad y a la falta de atribuciones, no solo de FONASA, sino también de los prestadores, es que al final no puede asegurarle a la población que reciben el plan. La típica historia es que llegan, ¿cierto?, las personas al consultorio a retirar sus medicamentos y la mayoría dice, ¿por qué no los retiró? Bueno, porque no los tienen. Y FONASA no puede hacer nada. No puede ir al consultorio y decirle, entrégale los medicamentos. Porque a la atención primaria la fiscaliza el ministerio, que es además el regulador. O sea, es el regulador, pero es parte de, al ser dueño y administrador de los hospitales. Entonces ahí hay un problema que no lo alcancé a mencionar, pero es también importante para efectos de por qué hay una menor fiscalización y menor evaluación y datos e información respecto de la atención pública. Al ministerio no le conviene mostrar su propia gestión si no es una buena gestión. Por lo tanto, y aquí se repite la historia, los prestadores mismo problema, cargos elegidos o más bien removidos en función de la confianza, cargos políticos. No hay una evaluación por desempeño de sus directores, salvo que sea realmente muy, muy, muy negativa y son cambiados dentro del mismo gobierno, pero si no, en general se mantienen. Y luego una falta de atribuciones. Esto pasa también en los hospitales, en los servicios de salud y en los consultorios. O sea, los mismos problemas se repiten, problema de gobierno corporativo y un problema de atribuciones. Por tanto, difícilmente pueden responsabilizarse, ¿cierto?, por lo que están entregando, por el plan de salud, por la atención hospitalaria o la atención de los medicamentos. No se responsabiliza los consultorios porque básicamente responden a quién los puso ahí. Como les decía, en principio, en teoría es mayor la accountability dentro de los gobiernos locales, pero tampoco se ve que sea tan fuerte. Hay algunas evaluaciones, pero más bien asociadas a la calidad de la educación y no tanto de la salud que existen por ahí. Fíjense ustedes, es un gráfico antiguo, no lo he podido actualizar, pero muestra qué proporción de los cargos son desvinculados, de los cargos de primer nivel y segundo nivel, es decir, cargos directivos en salud son desvinculados con los cambios de gobierno. Eso subió, ¿cierto? Aumenta cuando cambian de coalición los gobiernos. Estamos hablando de que en lo último que tengo registrado aquí es un 96%. Y se mantiene por ahí, se le han puesto trabas a la remoción de los cargos. Tiene que subir primero la persona que venía jerárquicamente y luego después tú puedes elegir de nuevo, pero en general se mantiene esto que son removidos los directores cada 4 años. ¿Y qué pasa con el gasto? ¿Qué pasa con la eficiencia? Bueno, uno ve que el gasto en salud crece, 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 pero los egresos hospitalarios, la eficiencia, el número de cirugías sigue igual. Entonces, hemos tenido a raíz de estos problemas un aumento en el gasto per cápita, ya estamos cerca del gasto al menos en proporción a nuestro PIB, en relación con los países más desarrollados estamos bien similar, pero nuestra eficiencia o nuestra productividad no se ha mantenido estable, o sea, de hecho ha bajado medido por algunos indicadores. Nosotros hemos hecho unos trabajos también sobre uso de pabellones. Uno ve que la mitad del tiempo están vacíos, no se utilizan o no están habilitados. Simplemente tienen la máquina mala y se perdió ese pabellón con la cantidad de listas de espera y cirugías que tenemos. Entonces, ¿cuáles han sido las propuestas de mejora? Montones. Hay desde propuestas formales de centro de estudio, proyectos de ley, no hemos tenido pocos, hemos tenido bastante. Ahí uno puede ver desde el 2011, ¿cierto? Primer proyecto de ley, el PGS del exministro Mañalich. El 2014 se frenó porque hubo cambio de gobierno y dijo, no, si nosotros vamos a hacer otro proyecto de ley, pero no funcionó eso, hubo una comisión que no llegó a acuerdo, no hubo proyecto de ley, se retomó en 2019 un proyecto de ley, todo esto de ISAPRE. Luego se ingresó uno de FONASA,
que es un proyecto que yo creo que tiene mucho potencial porque corrige esto que estábamos hablando, de las atribuciones en parte y sobre todo el gobierno corporativo de FONASA, ¿cierto? Le da una mayor estabilidad en relación a la política y una mirada más de evaluación de desempeño. Sin embargo, ahí está otro proyecto de ley que quedó paralizado. Eh, Ninguno ha sido aprobado estos proyectos. Lo único que fue aprobado fue la ley corta de ISAPRE, que no regula en absoluto. Pablo va a hablar de la regulación de los seguros privados, pero no regula y no mejora en absoluto los problemas estructurales, digamos, del sistema de salud privado. Y en FONASA seguimos esperando algún tipo de reforma. Este gobierno tenía, al menos en el programa de gobierno, una reforma a los prestadores, a los hospitales, pero bueno, no se ejecutó, hubo otros problemas que resolver. Ahora, hay una oportunidad porque en octubre tenemos comprometido una reforma, en octubre y hacia fin de año está comprometido a raíz de la ley corta que se aprobó de ISAPRE, por la deuda, por el fallo de la Corte Suprema. Uno de los últimos artículos de esa ley promete o compromete al gobierno a hacer una reforma en distintos ámbitos en salud, en FONASA, en Superintendencia y en ISAPRE, resolviendo los problemas de fondo que nos va a mencionar Pablo. Y bueno, con esto termino. Respecto a los temas que yo estaba mirando del sector público, las propuestas en general hablan de, y aquí hay un bastante acuerdo, al menos desde el punto de vista técnico, otra cosa es que lo llevemos al Congreso y no funcione, pero desde el punto de vista técnico hay bastante acuerdo en que el Ministerio no puede seguir siendo juez y parte. Esto no puede seguir siendo el encargado de los hospitales y además, perdón, el regulador de los hospitales y además el encargado de administrarlo, gestionarlo de manera indirecta o directa. Y en FONASA y en los prestadores más o menos se habla de lo mismo. Ojalá tener un gobierno corporativo más potente, más fuerte, ojalá tener alguna especie de directorio cuya elección, ¿cierto?, asegure capacidades técnicas más allá de los 4 años de gobierno turno. Hay otros modelos en Chile, tenemos desde el Banco Central hasta varias otras instituciones donde se eligen, por ejemplo, de apares y se buscan mecanismos para llegar a las personas más idóneas para estar en esos cargos y que sean ellos entonces quienes después eligen, por ejemplo, a los directores de hospital o al director de FONASA. Y entonces el director de FONASA obedece, ¿cierto?, a una evaluación de desempeño, su remoción o su selección, y no a el cambio de gobierno necesariamente. O sea, de hecho, no debiera, no tendría por qué un hospital o el director de un hospital, la gestión de un hospital, realizar una cirugía no depende del gobierno de turno. Es como muy evidente cuando uno lo analiza desde el punto de vista técnico, pero es lo que ocurre por nuestra estructura. Entonces, son cambios más complejos, mucho más complejos que uno pudiese realizar, digamos, en otros ámbitos, pero ya son cambios, digamos, que no pueden aguantar más. Salvo que uno quisiera realmente usar todos los prestadores privados para atender a las personas de FONASA, lo que uno ve hoy día en los hospitales es muy difícil de sostener. Y por lo tanto requiere, ¿cierto?, tomar medidas más potentes. Esto se puede hacer en partes, uno puede ir creando directorios, hay ciertos pilotos y modelos que han pensado hacer algo así, pero creo yo que, y por eso también opté por hablar de esta parte, que es una parte de una reforma bien olvidada, pero muy necesaria porque por lo demás la mayoría de la gente está allá, muchos se han tenido que ir allá y quizás muchos nos vamos a tener que ir allá porque ahora se viene una alza de precios de las primas de los planes a raíz de la ley corta y por lo tanto con mayor razón es importante porque si un grueso de la población de más recursos se va a FONASA, no van a ser ellos los perjudicados, digamos. Van a ser los que van a seguir a la lista de espera en los hospitales públicos. Por lo tanto, creo que de toda justicia, digamos, que también tenga que partirse por esta reforma. Eso es, muchas gracias. Me paseo, ¿no? Gracias, Caro. No, me paro. Bueno, espero hacerlo tan bien como Carolina explicando la parte privada, pero yo voy a empezar con hablar un poco de estadísticas más agregadas para después tener dos diapositivas que hablen del problema que tenemos en el mercado privado de seguros de ISAPRES, ¿ok? En Chile. El ministro Mañalich hablará después de seguros complementarios. Pero estas estadísticas lo que te muestran es cómo ha evolucionado la tasa de aseguramiento según el tipo de afiliación que tienen cotizantes en Chile. Entonces, si ven en términos de cobertura, así que cobertura lo definimos como afiliación a algún seguro de salud, en Chile estamos bastante bien, ¿sí? Se podría decir que hay una cobertura por algún seguro de salud totalmente universal, ¿ya? ¿Ok? Sin embargo, tenemos dos sistemas que coexisten.
uno es como el espejo del otro. Si ven las tendencias de afiliación en ISAPRE y FONASA, van un poco de la mano. A medida que cae la afiliación a ISAPRE, sube la afiliación en FONASA, y esto es en parte uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, que genera, como voy a hablar más adelante, ciertos incentivos a las ISAPRES a no tener muchas iniciativas en control de costos, entre otras cosas. ¿Ok? Lo que este problema se ha acentuado en los últimos años. Los últimos 2 años hemos visto que se ha salido más gente de ISAPRES hacia FONASA, aunque la tasa de afiliación a ISAPRES ha disminuido, en general marcada por personas en promedio de edad más joven, o personas de menores ingresos. ¿Qué es lo que está cubierto en un plan de salud, ya sea de FONASA o ISAPRE? Tenemos cobertura del plan general, está el GIES, está la Ricarte Soto. Lo que no está cubierto, a diferencia de quizá otros sistemas en el mundo, son medicamentos ambulatorios y nuevos tratamientos, salvo algunos nuevos tratamientos que pasan por judicialización a través de en algunos ejemplos que hemos visto en el pasado, pero no son tan importantes como que te mueven mucho la aguja en el gasto global. Ahora, si bien tenemos afiliación a seguros de salud casi universal, si vamos a ver cobertura efectiva, es decir, cuánto de el gasto en el sector privado, de personas afiliadas al sector privado, viene cubierto efectivamente por el seguro, en promedio esa cobertura en el último año es alrededor del 63%. En cobertura ambulatoria es 55%, en cobertura hospitalaria es un 71%. Dos cosas bien importantes a sacar de estas estadísticas, que si se ven en los últimos 10 años, la cobertura efectiva no se ha movido mucho, ¿sí? Pero los precios de los planes, ¿sí?, de seguros sí han aumentado significativamente en los últimos 10 años, lo que te dice que mayores precios no te están comprando mayor cobertura. ¿Sí? Perdón, yo me muevo mucho, entonces voy a tratar de quedarme parado. Ok. No te compran mayor cobertura, y principalmente esta ausencia de relación entre precio y cobertura viene explicada por el alza en costos que han experimentado la ISAPRE, explicada mayoritariamente por el cambio en composición de la cartera, población que envejece, se vuelve más costosa, etc. Viéndolo desde el punto de vista de estadísticas comparadas, el gasto de bolsillo, que es al final cuánto gastan las personas directo de su bolsillo, es decir, el gasto de salud que no está cubierto por el seguro, de cada 100 pesos que gastamos en Chile a algún servicio de salud, 30 vienen directamente del bolsillo de las personas, ¿sí? Y el gasto de bolsillo podríamos decir que se ocupa como un termómetro de qué tan efectiva es la cobertura de los seguros de salud en un país, ¿sí? Y en perspectiva comparada, viéndolo con el grupo de países OCDE, Chile está con un gasto de bolsillo considerado alto, ¿sí? Entonces, en resumen, si bien tenemos afiliación universal a seguros de salud, la cobertura no es tan buena como podría ser si es que hacemos todos los cambios que se han venido discutiendo desde hace varios años. Entonces, ante estos problemas de cobertura tenemos dos alternativas, ¿cierto? Aseguramiento público, aseguramiento privado. En muchos países pueden coexistir estos dos sistemas. En Chile tenemos el mercado privado de seguros con las ISAPRES, pero estos mercados tienen problemas, sobre todo problemas en ausencia de regulación, ¿ok? Uno de los principales problemas cuando no hay regulación en mercados de seguros es que las compañías de seguros lo que hacen es invertir significativamente en buscar población menos riesgosa, ¿sí? O lo que se conoce técnicamente como descremar el mercado, ¿ya? Estos incentivos lo que te generan es población o planes que podríamos decir incompletos. No hay la cobertura necesaria. Por ejemplo, podemos rechazar población de alto riesgo, ¿sí? ¿Ok? O cobrar distintos precios por perfiles de riesgo distintos, ¿sí?, como lo conocemos en las tablas de factores de riesgo. Se puede generar exclusión, ¿sí?
rechazar por preexistencia o generar contratos de altos precios para que la gente no acceda a o se le imposibilite acceder a seguros privados de salud. Ahora, vale decir que para que existan mercados privados desregulados en salud, ¿ok? Tienen que estar presentes estas facultades, si no, no hay sostenibilidad financiera en seguros privados, ¿ok? ¿Qué problemas tenemos en las ISAPRES hoy día? Producto de una regulación inadecuada en mercados de salud, claramente las ISAPRES pueden rechazar a personas, pueden rechazar cambios de planes dentro de su cartera. Es decir, si una persona contrató un plan hace 30 años sin una cobertura de alguna enfermedad o algún tratamiento que hoy día se necesita, esa persona tiene que cambiar, tiene el incentivo de cambiarse de plan, pero la ISAPRE tiene la facultad de rechazarle ese cambio de plan y se genera esa cautividad en paciente. Hay poca o muy baja compensación por riesgo, ¿sí? Que es bien importante para el funcionamiento adecuado de seguro de salud, salvo en GES. Hay una clara competencia por buscar personas de bajo riesgo y poca competencia por precio o calidad de los servicios, como vemos en otros sistemas de seguros privados que voy a hablar más adelante. Hay poco incentivo al control de costos, ¿sí? ¿Cuáles son los controles de costos? Por ejemplo, manejo de población crónica, ¿sí? Incentivos en prevención. Los que estamos en ISAPRE sabemos que por cualquier dolor de cabeza podemos ir directamente a pedir una cita al neurólogo, ¿sí? O a una especialidad que se genera un gasto innecesario. Y hay pocos incentivos hoy día a que los seguros privados hagan ese tipo de manejo de casos. Hay baja cobertura, como vimos en las estadísticas de gasto efectivo, ¿sí? Se cobran primas por persona sin subsidio, lo que genera baja asequibilidad, precios altos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un porcentaje cada vez menor de la población afiliada a este tipo de seguros. En los últimos años hemos visto un alza, como muestra el gráfico abajo a la derecha, en el uso de recursos de protección para poder enfrentar alzas de precios o cambios en cobertura. Y por último, y yo creo que uno de los factores más importantes que generan estos desincentivos a hacer control de costo em, y alza en precios es que coexisten estos dos seguros de privados y públicos, ¿ok? Lo que genera poco incentivo al control de la cartera, principalmente pocos incentivos a la prevención, ya que tenemos a FONASA coexistiendo como el último asegurador de la población de Chile, ¿ok? Una persona cotizó 30 años en ISAPRE, enfrenta alza en el precio que ya no puede sostener, FONASA va a estar ahí para entregarle, por supuesto, con características distintas, pero entregarle cobertura. ¿Qué fue lo último que pasó en términos de regulación del sector privado? Fue la ley corta de ISAPRES. ¿Qué es lo que hizo la ley corta de ISAPRES? En resumen, es sostener los mismos problemas que tenemos ahora, pero por algunos años más, ¿sí? Claramente hay un plan, pero todavía es un plan de hacer una reforma más amplia que se preocupe de reformar el sistema de salud, no parchar los dos principales actores, pero la ley corta de ISAPRES lo que hace es, uno, modificar las reglas hacia atrás, aplicar las tablas de factores de riesgo del 2019 a toda la cartera de cotizantes de hoy, lo que pasa que algunos van a quedar con un superávit y las ISAPRES tienen que devolver esos recursos a los cotizantes. Se aplica a toda la cartera del sector privado. Se cambia la tabla de factores también. Menores de 2 años no pagan desde el 2022.
y otorga 6 meses a la superintendencia para aplicarlo. Pero la principal razón detrás de la ley corta es evitar el desequilibrio financiero y las consecuencias en cascada que eso podría haber tenido, no solamente para cotizantes del sector privado, sino que también para aquellos de FONASA, ya que las clínicas tienen una dependencia importante de la ISAPRE y también son un actor relevante en la atención y la provisión de servicios para la población de FONASA. Pero el objetivo era evitar el desequilibrio financiero por algunos años, ganar tiempo y ojalá que en ese tiempo se hagan reformas un poco más profundas. ¿Cuáles son las alternativas? Que era algo que se estaba discutiendo, me acuerdo, pre-COVID, sobre todo impulsado por el grupo en el Centro de Estudios Públicos, donde está Carolina en ese tiempo. Tenemos en el mundo alternativas con sus ventajas y desventajas, pero tanto de aseguramiento privado y aseguramiento público. En términos de aseguramiento privado, eh, están los mercados de seguros sociales de salud, ¿no? Que es para a dónde, si en Chile queremos tener un mercado o la alternativa de tener mercados privados de seguro, podríamos apuntar hacia modelos como el de Holanda o el de Alemania, ¿sí? Donde, ¿cuáles son sus características? Es, al igual que en Chile, obligatorio tener un seguro, hay afiliación obligatoria, ¿no? Hay libre afiliación, a diferencia de en Chile, donde está la facultad de que los seguros privados se puedan rechazar por preexistencia. ¿Ok? ¿Ya? El financiamiento es un porcentaje del salario, pero de manera importante los aseguradores están regulados, ¿sí? A diferencia de en Chile, donde hoy día tenemos ¿cuántos planes activos? ¿2.000 son? Más o menos. ¿4.000 activos? ¿4.000 a la venta? ¿Sí? Totalmente ya con 10 se hace incomparable, ¿cierto? O con menos. Hay un plan estándar de beneficio, ¿sí? Y en particular en Chile hay una multiplicidad de planes por este incentivo a buscar, ojalá, personas o cobrar principalmente en función del riesgo esperado de cada uno. Las primas no necesariamente están relacionadas con el riesgo o son muy distintas al riesgo. En algunos podríamos pensar que es una prima plana, pero sí, y de manera importante, hay compensación por riesgo. ¿Ok? Si es que algún asegurador privado por alguna razón le llega una cartera de mucho mayor riesgo, hay un fondo común que va a compensar a esa aseguradora por el perfil de riesgo de su cartera. ¿Ok? ¿Sí? Y eso es bien importante para los mercados, para los seguros sociales de salud, que eso exista. También pueden haber subsidios del Estado, si es que las primas al final en promedio van a ser muy altas para que cualquiera pueda participar de esto, pueden haber subsidios. El otro camino es un seguro único nacional de salud, pero ahí ya Carolina habló de todos los problemas que hoy día tenemos en el aseguramiento público y las reformas que deberían suceder para poder hacer algo al estilo, por ejemplo, Inglaterra, principalmente entregarle facultades de funcionamiento de seguro de salud a FONASA y en paralelo regular proveedores públicos. En general, estos seguros únicos de salud públicos son centralizados por el Estado, su financiamiento es vía impuestos, bien parecido, ¿cierto?, a lo que tenemos hoy día en FONASA, donde Carolina mostró que en los últimos años ha ido creciendo rápidamente el porcentaje de gasto de FONASA que viene vía impuestos en desmedro de vía el 7%, ¿sí? Según la tendencia, en unos 15 años más estaríamos ya casi cerca de, o 20 años más, cerca de un 100% del financiamiento del gasto de FONASA viniendo de impuestos generales en vez de la cotización. ¿En cuánto? Como la tendencia de unos 20 años más, 15 años más, podría, si sigue la tendencia de los últimos 10. Pero para allá vamos. De facto, estamos yendo hacia un sistema que viene financiado casi por impuestos generales. Eso era lo que tenía para hoy. Así que muchas gracias.
Muy buenos días. Lo que viene es ácido, disruptivo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 54, 56, por ahí, Jesús está con sus discípulos frente al mar de Galilea, mirando hacia el sur, por lago Tiberíades, alturas de Golán, ahí arriba. Entonces pasa ahí algo y él les dice: ustedes cuando ven que aparecen unas nubes en poniente, saben que va a llover, y llueve, y los recrimina. Le dice: ustedes hipócritas, perdón que use una palabra dura, pero aparece así textual en Lucas, hipócritas, ¿cómo no son capaces de interpretar los signos de los tiempos? Esa expresión tan fenomenológica, cómo se nos manifiestan las cosas para entender la verdad, entender la realidad. Y en el tema que nos convoca hoy día, los signos de los tiempos son muy fuertes. El día lunes hubo una reunión de quienes tienen capturado el Ministerio de Salud, que es el Frente Amplio, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, en el cual los parlamentarios, los grupos políticos del Frente Amplio le dijeron a la ministra de Salud, raya roja. Primero, usted en octubre tiene que cumplir con presentar la reforma de salud. Segundo, esta reforma es una reforma completamente estatizante, como se prometió en el programa de gobierno y se refrendó en el proyecto constitucional del año 2022. Se acaban las ISAPRES. En tercer lugar, la elaboración de este proyecto no va a estar encargada a un comité de expertos que va a juntar el senador Castro, sino que va a ser nuestros partidos políticos los únicos interlocutores para generar este proyecto. Lunes, si no los tiempos, fuerte. Hoy día en la mañana, Diario Financiero, las clínicas de Banmédica que están enfocadas a FONASA, Dávila y otras, presentan un reclamo formal contra la Asociación Chilena de Seguridad, diciendo que aquí están utilizando subsidio cruzado que les permite competir en situaciones muy favorables, sea verdad o no, en situaciones muy favorables, la licitación de lista de espera quirúrgica que se resolvió la semana pasada, donde las clínicas de la Asociación Chilena de Seguridad postularon con un precio inferior al 30% del menor postulante que se presentó para esta lista de espera quirúrgica. Hoy día en el Diario Financiero, un evento mayor donde esta dice lo que hay que hacer con el sistema de previsión laboral, la ley del trabajo, son exactamente estas reformas. Esto es lo que promueve. O sea, aquí viene una discusión enorme por un pedazo del mercado que cada vez es más acotado y a menor precio, que son aquellos pacientes que FONASA deriva al sector público, cada vez menos por trato directo, cada vez más por licitaciones públicas, porque después del caso convenio, los tratos directos se acabaron. En ese contexto, eh, me permito presentarles algunas tesis. Tesis. No digo que esto sea como un Lutero en la Catedral de Wittenberg, ¿no es cierto?, planteando las 90 tesis que inicia la reforma, sino tesis. Y tesis los entiendo como lo que está ahí, proposiciones que pueden resistir un análisis razonado, que tiene que ver con informes, trabajos, pero sobre todo tienen que ver con fenomenología, o sea, qué se cuece. En el entendido además que no hay una bancada ni un partido que representa a los enfermos hoy día en el Parlamento, que el sector público emplea directa o indirectamente a 200.000 personas, o sea, 500.000 votos, y que toda la expansión o la mitad de la expansión de la contratación pública que ha generado durante el último año y medio ha sido en el sector salud. O sea, es un poder político muy contundente. Primero, las ISAPRES van a disminuir su participación en el mercado de todas maneras. Hoy día 2.700.000 personas. Yo calculo que en el momento mínimo vamos a llegar a 1.800.000 personas aseguradas por ISAPRES, de manera tal que las ISAPRES como industria relevante en el no existen. O sea, podemos preocuparnos de una elite, qué sé yo, que lógicamente va a modificar, va a tener seguros internacionales, va a quedar alguna clínica pirula por ahí, pero en realidad esta cuestión ya cambió. El suelo se está moviendo como en el auto resbaladizo y tenemos que aceptarlo. Evidentemente algunas ISAPRES no son capaces de aguantar el pencazo.
este salvataje de las ISAPRES no es tal. Yo dudo mucho que se pueda ajustar el precio de la prima en el 10% prometido en la ley corta. La superintendencia, la política no va a aceptar que eso ocurra de ninguna manera, va a ser mucho menor, y por lo tanto, efectivamente, como ya mostró en el primer trimestre de este año, las ISAPRES en un periodo del año que normalmente tienen utilidades, porque hay poco uso por el verano, ¿no es cierto? Este año ya muestran pérdidas consistentes, ¿no es cierto? Lo que augura un año muy duro. Evidentemente, algunas ISAPRES van a ser adquiridas, la cartera, como ocurrió con Nueva Más Vida, sobre Más Vida, pero en definitiva, la mayoría de la gente va a migrar a FONASA, como ya está ocurriendo. 1 millón de personas han migrado a FONASA desde las ISAPRES en el último 2 años. Y evidentemente, como lo ilustra el ejemplo del ISAPRE de la clínica alemana, esencial, van a aparecer nuevas ISAPRES con planes de salud muchísimo más caros. En el caso de Banmédica, ellos ya tienen segregado el mercado, un ISAPRE Vida 3 para el segmento alto, que va a pagar precios muy altos, y un ISAPRE Banmédica que se va a fonatizar, bueno, en fin, eso, ¿no? Y de hecho separaron sus clínicas en Red Dávila, Red Santa María, precisamente para dividir el mercado. Los planes de salud de las nuevas ISAPRES van a ser carísimos. O sea, hoy día una ISAPRE nueva, la misma cobertura, 2 veces el precio de lo que era antes, por la misma cobertura. O sea, el modelo es claro. Siguiendo con las tesis, la compra de seguros privados de salud complementario va a crecer vertiginosamente. Es objetivo de la industria de seguros complementarios que todo chileno tenga, hoy día son 10 millones de chilenos que tienen un seguro complementario, que todo chileno tenga un seguro complementario de salud, 20 millones de chilenos, antes de que se produzca la licitación en el año 2025 de la modalidad de cobertura complementaria. Eso es un objetivo. Si ustedes abren la radio en la mañana, escuchan, mira, te ofrecemos tal cosa. Me llegó un mail el otro día. Jaime, está muy desprotegido, está quedando la escuela. Lo tengo, se los puedo leer. Te vendemos tal y seguro para que tú estés bien y no se vaya a hacer qué. O sea, este mercado se mueve vigorosamente y va a ocurrir. Ojo, los empleadores, porque estos seguros complementarios van a tener una forma de seguros colectivos fundamentalmente. Hay un pequeño mercado de seguros eh, eh, individuales, pero el gran mercado es ya y va a seguir siendo, eso es lo que está ofreciendo, seguros complementarios contratados colectivamente. Y en estos seguros complementarios, el empleador va a tener cada vez más una fracción importante del pago. Hoy día, negociaciones colectivas mediante. La CUT, reunión con ellos, dice, nosotros la primera prioridad en todas las negociaciones colectivas que tengamos de aquí en adelante, seguro complementario de salud. ¿Con cuánto, señor empleador, va usted a este seguro complementario? Hoy día, empresas grandes, 50% del seguro complementario lo paga el empleador, que es una cuestión voluntaria, negociada sindicalmente, para no decir el Codelco, que paga el 100% del seguro complementario, ¿no es cierto? Pero hay empresas, de hecho, que pagan el 100% del seguro complementario en un seguro complementario que está subiendo todos los años la prima en 2 dígitos, 10, 12, 30% de un año a otro, producto, ¿no es cierto?, del uso de salud. La licitación, o sea, esto va en la última línea que es en lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no es cierto? A nosotros, empresa, esta cuestión nos empece porque al final nos repercute en el resultado final de la empresa, en el clima laboral, y mucha gente no se cambia de pega porque está fidelizada por un plan de salud extraordinariamente bueno. Dice, en el otro lado me van a pagar 10% más, pero pierdo mi plan de salud, entonces, por lo tanto, como beneficio, ¿no es cierto?, para fidelizar, fundamental. La licitación de modalidad cobertura complementaria, voy a decirlo en castellano antiguo, no va a ocurrir. El mercado se va a hacer cargo de que eso no ocurra. El director de FONASA pretendió que la ley corta pudiera permitir una licitación, un trato directo para esto. Por supuesto, los legisladores se opusieron. Esto tiene que ser una licitación en la cual FONASA dice, tengo esta cartera de 100.000 personas. Yo, señor seguro, la balanceo en hombres, mujeres, enfermos, sanos, edad, qué sé yo. Usted dígame qué precio pone y además estas personas se pueden salir a los 6 meses, olvídese. O sea, eso usted no tiene no va a ocurrir y el mercado lo va a capturar antes esa demanda por seguros complementarios. Perdón.
esto es una revolución crucial. Cuando alguno de ustedes se ha atendido por cualquier cosa en una clínica, se pueden decir, quiero la cuenta. Y la cuenta son folios y folios de papel impreso, ¿no es cierto?, a la antigua, con agujita, de 20 jeringas de 10 centímetros cúbicos, no sé cuánto, tal bisturí, tal esto. Eso es. Eso se acabó. Hoy día, ¿no es cierto?, la forma en que se va a pagar es, ¿sabe? Usted tiene una, no, yo sé que tú no tienes, por eso lo uso. Usted tiene una hernia inguinal, nosotros le pagamos a su clínica, hospital, le pagamos 2 millones de pesos, por decir cualquier precio. Y de esos 2 millones, si tú te quedas 10 días hospitalizado, un día hospitalizado, te sueltan en el día, se complica, te tienes que operar, es un problema del prestador, no es un problema del asegurador. Y esto ya es masivo en FONASA. Todas las licitaciones de FONASA son con mecanismo de GRD, de pago asociado a paquetización, y las ISAPRES ahora ya pueden financiar, pagar las atenciones con este modelo, de manera tal que el cambio cultural, la informática, el cambio informático que requiere esto para cambiar de un pago por servicio, ¿no es cierto?, a un nuevo sistema. Ayer hablaba con una clínica muy grande, que no es la clínica Las Condes, para ser claro, y efectivamente están muertos locos, porque si nos pagan asá y ahora asá, ¿cómo manejo esto dentro? Porque tengo que cambiar todo mi sistema informático y por supuesto si se equivocan y dicen, mira, en realidad el costo de nuestra prestación es 20% más de lo que me pagan, que es lo que pasó masivamente en Estados Unidos con muchos prestadores. El margen de la actividad de salud, el negocio, digamos, se va a derrumbar. O sea, las clínicas, aquellos servicios de salud que tienen alto costo estructural, un overhead gigantesco, máquinas que compraron, robots para cirugía que no sirven absolutamente para nada, están muertas, porque eso es absolutamente impagable. Y el gasto en tecnología de los prestadores caros es un problema muy grave, porque amortizar, ¿no es cierto?, depreciar ese gasto es algo que no se va a poder pagar en lo... El ingreso médico, y esta, perdón que lo diga, es lo único políticamente relevante como con fuerza contraria, porque no hay una bancada médica, no hay un sector político fuerte que vaya a defender las ISAPRES. Lo único que puede, quizás, como ocurrió con el Servicio Nacional de Salud en el año 52, con el auge, con Lago, es que los médicos tienen que pagar la cuenta, que les paguen lo justo, pero en resumen, 30-35% menos de ingresos para los médicos que van a tener que pagar este cambio, y eso significa una crujidera gigantesca y una presión al sector público, a FONASA, para mejorar la renta, ¿no es cierto? El sueldo del médico millonario, como se llamó a propósito de una reforma antigua. Por último, y siendo bien esperanzador, no hay ninguna posibilidad que la eficiencia del sector público mejore. Ninguna, ninguna, ninguna. El problema es que esto no genera dolor. O sea, genera un escándalo que borraron a gente de lista de espera en el hospital no sé cuánto, pero 1 de cada 3 chilenos hoy día, o sea, esto es hoy día, 1 de cada 3 chilenos fallece mientras están en la lista de espera. La lista de espera son más de 3 millones de personas. La lista de espera auge, o sea que está garantizado el tiempo, son más de 70.000 personas y solo sube, a pesar del aumento del gasto. FONASA será un comprador monopsónico, o sea, va a fijar todos los precios del sector privado de salud, con el cual va a seguir dependiendo, se va a seguir asociando a través de estas licitaciones que comentaba, ¿no? En el corto plazo, no habrá una gran reforma de salud. O sea, lo máximo que puede existir, si le marcaron esta línea roja a la ministra del lunes, que va a presentarse un proyecto en octubre, como está comprometido en la negociación de la ley corta, pero ese proyecto va a ser estatizante absolutamente. No hay ninguna posibilidad, creo yo, política, de que tenga un componente de, mire, ¿qué hacemos con la ISAPRES? No, el futuro nosotros vamos a un sistema, como tú decías, un sistema británico, completamente Beveridge, completamente pagado por impuestos generales, con prestadores esencialmente públicos. La tensión política por el tema salud, sobre todo con voto obligatorio ahora, lo vamos a ver en las próximas, va a aumentar, se va a poner pesadita. No sé si eso va a desarrollar una bancada médica,
o va a por fin ver la luz mi partido, el Partido de los Enfermos, pero lo que creo es que esa tensión se va a manifestar en las elecciones municipales, en la elección, y la tensión, insisto, va a subir porque no hay solución. Y por último, la pulsión estatizante del sector se va a mantener. O sea, las actuales autoridades son gente muy joven y no va a haber ninguna manera de convencerlos que, mire, cuando tú seas presidente de nuevo, voy a decir, o cuando tú seas presidenta, si es que has abandonado el Partido Comunista primero, tú seas presidenta, eso va a ocurrir en un gobierno más, dos, tres gobiernos, pero va a ocurrir. O sea, la pulsión por estatizar el sistema de salud, independiente de cualquier razonamiento, porque esto es religión, independiente de cualquier razonamiento, va a seguir. Petro, ¿no es cierto? Tenían un sistema, entidades promotoras de salud en Colombia, un buen desarrollo, había industria, es Sura, una de las más importantes, un subsidio estatal, ¿ves? Señores, se terminó. Se terminó. Voy a estatizar toda la industria de salud y ahí está. Sin necesidad de constitución, sin necesidad de ley, sino simplemente porque yo tengo la plata, como ocurre con FONASA, ¿no es cierto?, con los prestadores públicos en su mayoría. Y por eso esta pelea tan dura entre prestadores que dicen, yo quiero participar a un buen precio en la licitación de FONASA y resulta que tengo un actor que está distorsionando el mercado, etcétera, ¿no? En ese contexto, yo creo que este tema es un terremoto que está moviéndose cada vez más intensamente debajo de nosotros o en nuestros pies y que va a tener cambios que están ocurriendo ante nuestra vista, o sea, una cuestión fenomenología, Edmund Husserl, están ocurriendo y tenemos que mirar los signos de los tiempos y los signos de los tiempos son de que efectivamente nosotros de facto estamos en una revolución de salud que ni siquiera estamos calibrando en su real dimensión. Gracias. Gracias. Muy interesante, hemos visto aquí visiones bien interesantes. Yo lo primero, darles la palabra a los que quieran hacer preguntas, ya sea a través del chat o presencialmente acá. Por ahí hay una pregunta que alguien la va a recoger, que está por escrito. ¿Hay atrás? Sí. Pues mientras vamos recibiendo preguntas, me gustaría darle la palabra a Pablo y a Carolina si quieren reaccionar de alguna manera a la intervención de Jaime para poder ir los pasos. Sí, yo quiero decir algo, no en respuesta a la presentación propiamente tal, pero que se me pasó decirlo, y que en el fondo agrava lo que mencionaba Jaime y tiene que ver con que mientras más fallemos en entregar una buena cobertura, y Pablo en alguna medida lo mencionó, mientras más fallemos en entregar un seguro que sea un seguro, porque al final del día, ¿qué es lo que pasa con los seguros complementarios? No sé ustedes, pero si uno empieza a pensar en que, no sé cuánto tiene ISAPRE, pero tiene ISAPRE, tiene un seguro escolar porque te obligan además a comprarlo en el colegio, entonces además hay un seguro complementario y uno catastrófico, el que me da la oficina, uno tiene como 5 seguros. Pero la verdad es que uno, si tuviera un buen seguro, se sentiría asegurado y no necesita comprar estas otras coberturas extra. Entonces, lamentablemente, lo que nos está pasando y lo que menciona Jaime es que estamos avanzando a la total ineficiencia. ¿En qué sentido? ¿Por qué surgen los seguros complementarios? Porque falla el seguro primario. Punto. O sea, eso es así. Si el seguro primario funcionase bien, me cubriera los gastos graves y yo estuviese segura de que si me enfermo grave o un hijo mío se enferma grave, yo voy a poder costear el grueso, no necesito comprarme el catastrófico. La ISAPRES tienen un catastrófico, FONASA en parte lo tiene, el extraescolar, el no sé qué. Eso debería funcionar si tuviésemos un buen paquete primario. Y se van a empezar a hacer, a crear estos otros negocios y agrandar la industria complementaria porque estamos fracasando en lo base. Y mientras más nos demoremos en regular lo base, es decir, en generar un plan más amplio y con compensación, etcétera, en ISAPRE, y lo mismo en FONASA, un plan que, más que en este caso compensado, un plan que sea garantizado en el sentido que la persona va y está el medicamento, en el sentido que yo voy y me pagan y que me atienden en los 3 meses o el mes o lo que sea,
más van a surgir estos otros mercados de seguro complementario que son la pura ineficiencia. Que, insisto, todos tenemos en nuestro ISAPRE el GES, luego tenemos el catastrófico en el mismo plan de ISAPRE, doble cobertura, más el catastrófico que nos compramos en la López Pérez no sé dónde para algo, más el de urgencia de los niños. Eso ya es ineficiente. Por lo tanto, mi apuesta y yo creo que, la pelea que hay que dar es por mejorar el primario. Se nos, es pura, insisto, ineficiencia y ganancia quizás de un mercado que está bien, que prospere, digamos, pero no a costa de que no lo hacemos bien en el primario. Eso quería mencionar. Sí, no, para complementar, estaba pensando en la discusión que hoy día tenemos de política pública que tiene que ver con lo que tú dijiste, Carolina, bueno, lo que mencionó el exministro también. Es que no estamos discutiendo sobre el objetivo acá, ¿eh? Que al final, ¿cuál es la meta? ¿Qué queremos cubrir? ¿Qué enfermedades vamos a cubrir? ¿Qué población vamos a cubrir? ¿Qué vamos a priorizar? Se hace mucho con el GES, hay una lógica de ese estilo, pero haría bien sentarse primero, y voy a hacer el símil con las pensiones también, ¿sí? Sentarse primero cuál es el objetivo. Si las pensiones podría ser cuál es la tasa de reemplazo a la cual queremos llegar. En salud es qué planes y qué parte de la población queremos cubrir. Puede ser este plan primario, general, y después discutir sobre cuáles son los instrumentos más eficientes para poder lograr ese objetivo. Si no tenemos esa discusión, pasa lo que está pasando ahora, que tenemos ¿cierto? Estamos llenos de parches por todos lados a medida que vamos descubriendo nuevas ineficiencias. Uno de los últimos es el de la modalidad de cobertura complementaria, por ejemplo, porque sabemos que técnicamente ese licitaciones no se va a presentar nadie, que podría ser otro instrumento, podría ser subir, por ejemplo, en un 1% la consideración del 7 obligatorio y ampliar la cobertura los modalidades de la elección, sería mucho menos distorsionador para el mercado, podría ser más eficiente, etcétera. En fin, o otros instrumentos, pero no estamos pensando en la meta. Estamos todo el rato discutiendo instrumentos que quizás son más atractivos para la discusión del día a día, la contingencia política, pero nos perdemos en esa discusión y necesitamos ordenarla en función del objetivo que queremos tener en políticas de cobertura de salud. Y yo recibí algunas preguntas. Sí. Algunas preguntas voy a tratar de agrupar. Bueno, claro, cuando hablamos de esta proliferación de seguros complementarios, seguros ofrecidos por clínicas que aquí me dicen sin tener la calificación de riesgo de la CMF, cuando tenemos este pago por paquete, cuando tenemos todas las como cosas que están pasando en la industria, ¿no es cierto? La pregunta es cómo se regulan estas cosas que hoy día no necesariamente están reguladas. Cómo, por ejemplo, funciona la tarificación por paquete cuando tenemos prestadores internacionales que tienen pertenente, cómo, cómo se regula los seguros que están ofreciendo las clínicas y que no necesariamente están bajo la misma regulación que las compañías de seguros. Y cómo también se regulan, bueno, por acá preguntan también por la COPIN, tiene que ver con los subsidios de discapacidad laboral, ¿verdad? ¿Qué tipo de regulaciones, si uno quisiera como hacer un mapeo lo más amplio, lo más como general posible, de qué tipo de regulaciones permitirían, más allá de la reforma del sistema, ordenar esto que hoy día está un poquito como inorgánico, surgiendo con por distintas puntas van saliendo, ¿no es cierto?, respuestas parciales a un problema más grande. Entonces, está la pregunta del sistema, la reforma grande, y está la pregunta de qué se requiere hoy día para ordenar e integrar todo esto. Entonces, ¿a quién le gustaría tomar esta pregunta? Un poquito amplia, estoy agrupando varias preguntas. Dale. ¿Puedo tomar una parte? No sé si voy a abordar todo, pero están relacionados. La cosa, uno dice, ¿qué regulo como parcialmente para que funcione?
La verdad es que es difícil. Por ejemplo, ahora con la ley corta se reguló la posibilidad de que se pagara por paquetizado, digamos, en ISAPRE. ¿Por qué no se pagaba por paquete? Bueno, uno, porque no hay ningún incentivo a contener costos. Por eso creo que está relacionado con la regulación real de ISAPRE para que contenga costo y compita por calidad, no por atraer personas baratas. Voy a referirme a eso al tiro. Pero sí pasaba que hoy día, o hasta antes de que se aprobara la ley corta, ISAPRE intentaba pagar por paquete, pero venía la persona y decía, ábrame la cuenta. ¿Pero por qué me cobró más? Bueno, porque los pagos por paquete a veces con unos ganan y otros pierden. La gracia es que le traspaso el riesgo al prestador. Si la persona se quedó 10 días, bueno, me salió más a mí, yo prestador. Si la persona se fue de alta ambulatoria al mismo día, bueno, gané, comillas, y con eso voy a equilibrar. Entonces la gracia de pagar en paquete, ¿cierto? De traspasarle el riesgo al prestador. Pero hoy día eso no funcionaba porque se tenía que abrir la cuenta. Ahora con la ley corta se permitió crear paquetes y codificarlo, porque es muy técnico, pero efectivamente sería una regulación que ayudaría. Ponerle un código al pago por paquete para una hernia. Entonces, eso permite, es una regulación simple, comillas, pero permite entonces que eso se haga. Ahora, ¿se va a hacer solo por eso? Yo pensaría que se necesita un incentivo más estructural, y quitamos una facultad de economía y administración, eh, y eso pasa por regular el sistema de ISAPRES, incluyendo FONASA, para que haya competencia por calidad y precio. Hoy día tenemos un sistema que no compite por calidad, no compite por atraer a las personas más baratas. Y para que compita por calidad debiéramos lo primero, incluso sin tener un paquete tan más amplio que el actual, es que haya libre afiliación. Si cualquier persona puede elegir cualquier ISAPRE, la ISAPRE va a querer contener costos, porque esa persona en cualquier momento puede volver a mí. Y tengo todo el incentivo a conseguir los planes más baratos. Bueno, eso requeriría obviamente, ojalá, una mejor compensación por riesgo que la actual, lo que explicaba Pablo. Si yo me quedo con personas de mucho más riesgo porque lo estoy haciendo bien en, no sé, cáncer, entonces necesito una compensación mayor porque ese tratamiento es más caro. Eso ya se hace en el GES, se hace en Chile. No es difícil, se puede ampliar. Hay estudios que muestran cuánto cuesta, digamos, atender a personas de mayor riesgo y de menor riesgo. La superintendencia ya lo hace, es cosa de ampliarlo. No es difícil, pero obviamente hay un componente político que no quiere ir, como decía Jaime, hacia ese sector. Pero en el fondo, a mí me parece que lo que quería transmitir es que están relacionadas, hay cosas habilitantes pequeñas, como este traba que había en el tema de la codificación, pero está relacionado con que también tenga el incentivo para hacerlo. Lo mismo con FONASA. FONASA hoy día lo tiene para hacer un poco más con los prestadores privados, pero no tiene ni un instrumento, y ahí pasa también por la atribución de FONASA, para hacerlo con los prestadores de la MLE, de la libre elección, y sus propios hospitales, que anda a tratar de cambiar algo en un hospital, digo. Bueno, yo iba a decir esto último, todo el harto de la regulación en seguros privados, pero FONASA necesita más, creo que uno de los cambios, o algo que tendría consecuencias buenas e importantes en este enjambre que tenemos en el sector de salud, es darle más atribuciones a FONASA para que funcione como seguro y pueda fomentar a través de los contratos que hace no solamente con prestadores privados, pero hacer efectivamente contratos con prestadores públicos, ¿sí? Para promover eficiencia en el uso de pabellón, en el uso de recursos, pero hoy día no las tiene y bueno, no las tiene porque no tiene la autoridad para poder hacerlo. Creo que ese cambio, un cambio como podríamos llamarlo como en la gobernanza de FONASA y en su independencia del Estado, podría tener del gobierno, ¿verdad? No del Estado, del gobierno de turno, podría tener consecuencias positivas importantes. ¿Ah? Se habló mucho de esto pre-COVID, de nuevo, voy a citar la iniciativa que tuvieron en el CEP con Carolina, hablando de el cambio en las atribuciones de FONASA, pero claro, uno puede pensar y ponerse creativo en todas estas cosas, pero al final la regulación depende de la legislación. Y la legislación hoy día está bastante lenta, por decirlo de alguna forma, o se pierde la discusión sobre el objetivo principal y perdemos el foco en discusiones muy pequeñas al final terminamos discutiendo cosas de área chica en vez de pensar en el problema más grande. Pero volviendo al punto, yo creo que la independencia de FONASA, del gobierno de turno y el efecto que eso puede generar inmediatamente en
eficiencia en prestadores públicos, ¿sí? No solamente las atribuciones que va a poder tener y libertad para poder hacer contratos con privados, va a ser bien importante, ¿sí? Los prestadores públicos son un agente importante de la provisión de salud en Chile, y creo que el efecto que va a tener independizar a FONASA del gobierno turno y darle más atribuciones necesariamente va a fomentar a través de su capacidad para hacer contratos mayor eficiencia en el sector público. Respecto a lo que queda pendiente de la pregunta, en primer lugar, los seguros complementarios de salud hoy día son, digamos, vigilados por la Comisión del Mercado Financiero. Más tarde o más temprano es evidente que se van a instruir o considerar regulaciones de que esto no es un seguro normal, comillas, como de auto, de indemnity, sino que, como ha ocurrido en otras naciones, aquí va a haber regulaciones respecto a cómo se aumenta la tarifa, cómo se seleccionan las personas, cómo las personas pueden salir y entrar, etcétera, ¿no? Y insisto, evidentemente hay una resistencia a la industria de seguros, pero también hoy día es una industria que está vendiendo, hay compañías chiquititas que se va a consolidar en 4 o 5 actores grandes con una participación más grande del mercado y esta regulación viene. Se pregunta por la fijación, ¿cómo se determina el precio de los paquetes? Efectivamente, en la modalidad de que yo le pago a un hospital público por paquete, se pone un precio, FONASA dice, mira, esto es lo que cuesta esta cirugía para el hospital público, pero en realidad esto no tiene ninguna importancia para el hospital público. ¿Por qué? Porque el hospital público gasta esa plata y se queda en agosto sin dinero y tiene que pedir una remesa. Ustedes se acuerdan, 2.500 millones de dólares el año pasado. Entonces, en la práctica, el sector público no es sensible al mecanismo de pago paquetizado como sí lo es el sector privado prestador. Respecto a la raigambre internacional, y lo insisto, muchos seguros de salud y de vida salud, digamos, tienen en realidad participación de compañías internacionales gigantescas que ya han dado los pasos en el sentido de que allí, en esos países de origen, hay regulación. BCI Seguros pertenece a Mutua Madrileña, el asegurador privado más importante de España, el 60% de BCI Seguros es. Entonces, tú te juntas con ellos, saben que va a haber una regulación que ya la viven en España, que no pueden terminar seguro. Bupa, digamos, Bupa, que es inglés, en realidad es operado en Chile por Sanitas, que es el segundo seguro privado más importante de España, y ellos saben qué es lo que viene y por dónde viene esa regulación. United, detrás de Banmédica, dueño de Banmédica, ellos funcionan en Estados Unidos con subsidios del Estado y están completamente regulados mucho más allá, y ellos están dispuestos, preparados, va a ocurrir que ellos se regulen. Y por último, MedLife, de nuevo, un gran asegurador en Estados Unidos, tiene el 20% del mercado del seguro de salud en Chile, complementario. Ellos dan por sentado que esta cuestión va a cambiar, o sea, esa regulación se demorará más, se demorará menos, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Respecto a, en una vertiente un poquito más optimista, yo creo que un próximo gobierno debería tomar, se ha dicho en su agenda como muy central, la reforma de FONASA en los términos que está planteado en un proyecto de ley desde el año 2019, lo que tú mencionabas, ¿no? Gobierno corporativo y todo esto. Y un seguro de verdad que se responsabilice ante la ciudadanía y no sea una caja pagadora, que la ley de presupuesto le dice, mire, el per cápita, págueselo allá, el hospital es esto, los servicios de salud, etcétera. Enseguida, yo creo que puede tener alguna, respecto a lo que decía Carolina, alguna viabilidad política en la creación de un plan garantizado de salud, plan auge expandido, que diga, mire, esto es lo que la Constitución, cuando dice hay un derecho a la salud, lo que estamos diciendo es que tiene derecho a este plan garantizado de salud, que cuando se presentó el proyecto estaba financiado adecuadamente, autorizado por la DIPRES, significa un aumento enorme de la eficiencia. Ese proyecto está ahí. Podría ocurrir que un gobierno de Un segundo, me preguntan un par de personas respecto de qué tan alineados están los distintos sectores. Yo creo que particularmente en ese tipo de proyectos, FONASA, gobierno corporativo, lo que estás hablando ahora. ¿Existe algún tip? Porque cuando vamos a hablar de optimismo, ¿existe Yo creo que hay un alineamiento razonable del socialismo democrático y de la derecha para avanzar en esto. Y al final esto es un tema político. ¿Cuántos votos saca
los concejales, en fin, cómo se distribuye la carga para decir se puede o no se puede avanzar. El socialismo democrático yo lo veo todavía tomando posición, pero todavía muy débil, como para decir, saben, señores, vamos a ir por acá y vamos a generar los acuerdos estilo antigua concertación, ¿no es cierto? Eh, Quiero señalar algo que yo encuentro relevante y es que nosotros, independiente que en el mundo asegurador existe prácticamente una división esquizofrénica entre el seguro público y el privado, FONASA y SAPRE, esta división no existe en el mundo prestador. O sea, hoy día el 50% de las atenciones de los beneficiarios FONASA se hacen en el sector privado prestador. Y es por eso que la ministra de Salud se angustiaba por la caída de la ISAPRE, porque eso significa prestadores privados que caen, y Clínica Dávila, por ejemplo, el 52% de sus egresos son pacientes de FONASA pagados por GRD, por lo que fuere. Nosotros tuvimos una experiencia que yo considero virtuosa durante la pandemia, que es que creamos por decreto, por fuerza, un sistema público-privado integrado, que básicamente es, perdona, usted se tiene que operar de hernia, ¿dónde se puede? Mire, a mí me corresponde el hospital tal, pero hay un cupo para operarlo mañana de acuerdo a la ley, qué sé yo, en la clínica no sé cuánto, vaya, allá está. Que existe como segundo prestador, como presupuesto de FONASA, y me parece, insisto, que con una mirada un poquito menos estricta desde el punto de vista político, esa integración que fue muy virtuosa en la pandemia, era un estado de excepción constitucional. O sea, sabe el señor que está allá en Punta Arenas, necesita un respirador. ¿Dónde hay un respirador? En la clínica Pimpín de Santiago, avión, traiga, ahí lo pone, el respirador para este señor. Y se pagó bien, y salvo una clínica que se demandó al Estado, cuyo nombre prefiero olvidar, efectivamente no hubo ningún problema para un alineamiento en este contexto, en el esfuerzo por la pandemia y la crisis sanitaria. Yo creo que exige un gesto convocatorio de esa magnitud. Hoy día, ¿no es cierto?, el Hospital Luis Calvo Maquena tiene hospital de niños, principal de Chile, tiene 6 pabellones quemados, sacaron de emergencia uno. Clínicas del sector oriente y poniente de Santiago tienen pabellones desocupados todo el día. Oye, por qué no hacemos algo? Si son niños que están... No, es que eso creo que es algo que debería mirarse con una mirada, y depende, insisto, mucho del voto obligatorio. Yo creo que el voto obligatorio puede cambiar el marco de acción política de un voto político capturado como el voto voluntario, ¿no? Bien. Estamos ya. Sí. Sí. Bien. Bueno, pues algo excelente. Me quiero ir a los municipios. La pregunta es, entendiendo, más que como tesis, entendiendo que la mayoría de las personas, los pobladores de acá, Arena, son votantes, pacientes y votantes también, mezclados con la política, por supuesto. La pregunta es, de que no se supuesto. Clínicas que puedan tomar y modelos de negocio que sean express desde el punto de vista de servicios con especialistas, como que se pueda hacer un modelo de negocio efectivamente con un precio-calidad bastante bueno y que reporte utilidades obviamente al municipio, ¿no es cierto? Y al privado. Perfecto, vamos a tomar esa última pregunta entonces, no sé, ¿alguien le quiere tomar? Porque ya estamos contra el tiempo. La pregunta es si es que cómo podría funcionar un modelo de negocio en un municipio con no solo CESFAM, sino que también con CLIC. Desconozco en realidad cómo ha funcionado los que hay, así que no te podría dar una opinión en ese sentido. Lo que sí podría mejorarse, y es algo que sí se ha discutido, es el mecanismo de organización de la prestación o el modelo de atención en salud. Que hay como un mantra que se repite que la salud tiene que ser más resolutiva y basada en la atención primaria. Mantra digo porque lo repetimos, pero no lo cumplimos mucho. Y en parte está asociado, y aquí me sale la parte economista, con la forma en que pagamos hoy día.
¿Y por qué me estoy tirando para este lado? Porque lo que hacemos hoy día, que no lo paga FONASA, se le entrega al municipio un aporte per cápita para persona que atienda, ¿cierto? Para persona que se registre, no que atienda, perdón. Por último, que fuera que se atienda. Pero entonces yo registro a una persona y con eso recibo la plata. No tengo ningún incentivo a resolverle el problema de salud. Entonces, está bien, pueden haber municipios que tengan todas las ganas de hacerlo mejor y concesionar una clínica y ampliar su cantidad de prestaciones y de atención y hacer un modelo mejor, pero no es lo que el sistema está incentivando. Porque las propuestas que se han hecho en ese sentido, que son desde pasarle todos los recursos a la atención primaria, quizás con una institucionalidad más fortalecida veíamos los problemas, pero si yo le paso todos los recursos a la atención primaria, entonces la atención primaria le va a costar pagar para derivar a alguien, para decir, ya no es gratis derivar. Hoy día, como recibo una plata por solo registrar a una persona, si no me resulta atenderlo, si no voy bien, derivo. Que lo vea el especialista, solo paga ya en el hospital, lo paga otro. Entonces, yo pudiese mejorar eso con varias formas. Una es pasarle todos los recursos, algo muy difícil que ocurra, pero la otra es decirle, mira, usted tiene la plata para atender a las personas y resolverles este plan de salud, que en teoría es lo que ocurre, pero además le voy a pasar otra bolsa de recursos, un montón de recursos extra, para que usted compre atenciones secundarias y luego termine resolviendo acá. Pero eso va a significar entonces que me va a costar y se me va a acabar esos recursos en algún momento. Y si se supone que están bien calculados para que yo me haga cargo de la persona, entonces eso debiera fomentar que yo realmente mejore mi modelo de atención, me amplíe y quizás tome ese tipo de servicios que dices tú, clínicas u otro, para mantener a esta persona lo más sana posible, porque cada vez que derivo o cada vez que compro una prestación afuera o, por ejemplo, derivo para una cirugía, me va a costar. Entonces, hoy día eso creo yo, desde el punto de vista institucional, del diseño institucional, no se fomenta, a pesar de que en teoría queremos basarnos en una atención primaria. Me enfoqué solo en el ámbito de los recursos, porque es uno de ellos. También tiene que ver con cómo los servicios de salud administran solo hospitales, porque su gestión depende de los hospitales, no de lo que haga la APS, etcétera. Está el otro problema institucional que yo decía antes. Pero yo creo que en parte eso es difícil que ocurra justamente porque no se está fomentando desde el punto de vista más institucional. Muchísimas gracias. Bueno, Quiero complementar algo que se me quedó pendiente. Dije que los GRD, perdón, el sector público, los precios los fija FONASA. En el sector privado, cuando se hace una oferta de compra de servicios GRD, los prestadores ponen el precio. Vale decir, nosotros tenemos el segmento uno, voy a decir, de patologías de baja complejidad, eh, que significa resolver tales y cuales cosas. ¿Qué precio usted me oferta? ¿Qué es la discusión hoy día con la Asociación Chilena de Seguridad? ¿Por qué la Asociación Chilena de Seguridad ofreció un precio tan bajo para esta licitación? Mientras yo calculo mis costos, dice el otro, y las clínicas Dávila y otras, y yo calculo mis costos y no va por ningún lado. ¿Por qué? Porque es el oferente el que dice, entonces no es que el Estado fije el precio, yo mando una licitación por 1 millón de personas, 500.000 personas que están en este segmento de complejidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto que acumula tales y cuáles patologías? ¿Usted qué precio me ofrece en esta licitación? Entonces, insisto, es el... Ahora, respecto a los municipios, la alcaldesa de Santiago sabe perfectamente, por un reproche de la Contraloría, que los municipios no pueden manejar clínicas, prohibido, no pueden, no está en su ámbito. Y la única manera y el único ejemplo que se conoce en Chile exitoso, porque hubo un ejemplo en Ñuñoa que no funcionó, es el de la comuna de Las Condes, que tiene licitado a una empresa privada, Interclínicas, y que le paga Interclínicas el arriendo con servicio a los personas que viven en la comuna. O sea, no hay un pago, una transacción de dinero, sino que usted me da un cupo para operar de vesícula o lo que fuera a tantas personas, beneficiarios de mi comuna, y con eso yo me doy por pagado el arriendo. Es un modelo que no han dado, en resumen. ¿Y por qué? Porque requiere, para que funcione, que esa clínica esté instalada en una comuna donde hay capacidad de compra de privados. O sea, FONASA libre elección, que es copago, seguros complementarios. Y eso ocurre en muy, muy pocas comunas en Chile. O sea, Puente Alto puede tener, no sé, 800.000 personas. Hoy dice, lógico, esto deberían tener una clínica, pero ¿quién paga en Puente Alto los servicios de una clínica privada? ¿Qué capacidad cuando el 92% de la comuna es FONASA? excelente, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con
muchas ideas de diagnóstico y de desafíos para adelante, regulatorios, de diseño de sistemas. Así que hay muchas conversaciones todavía por tener. Gracias a los panelistas, gracias a todos los presentes y a los que están conectados de manera remota. Es muy bien.